¿Cómo están? Qué bien, qué bien, qué bueno verlos. De verdad que sí. Qué gusto verlos. Primer domingo del año 2023. Yo le decía ayer a mi hijo César Andrés, le decía que cuando yo estaba en escuela, yo decía, en el año 2000 yo voy a tener tantos años. Y ya han pasado varios después del 2000. ¿Cómo se ha pasado el tiempo, no? De verdad que sí. Pero Dios sigue siendo bueno, seguirá siendo bueno. Amén. Fíjense, estaba yo en estos últimos días ilustrando un poco y viendo algo de noticias. Y lo que hablaban la mayoría de los noticieros, los expertos y demás, es que el año 2023 va a ser un año difícil, es lo que dicen los expertos. Económicamente pareciera que se avecina, algunos piensan que ya está aquí, una crisis económica. Se espera incluso una recesión. Y pues bueno, yo no soy economista, no soy experto en esto, por eso trataba de ilustrarme. Y decían que las principales economías del mundo, China, Estados Unidos, Europa, iban a experimentar una desaceleración fuerte, lo que iba a provocar obviamente que el resto del mundo pues experimentara una recesión, una crisis económica. Y explicaban en lo que estaba leyendo un poco de cómo sucede el tema de la economía, cómo sucede lo que es la inflación y demás, y cómo crece una burbuja, después explota, algún evento explota esa burbuja y vienen las crisis, las recesiones y demás. Y en medio de todo esto, habían recomendaciones que hacían los expertos. Y decían algunos, es tiempo de quizás medir los gastos, quizás es tiempo de ahorrar un poco más, gastar menos. Y estaba viendo que incluso Jeff Bezos, el presidente de Amazon, decía, si usted estaba pensando comprar un auto, una casa o algo en el 2023 o adquirir una deuda grande, mejor espera un poco. Y está hablando alguien que tiene mucho dinero, una de las personas más adineradas del planeta. Porque lo que pronostica es una recesión. Déjame hacer un paréntesis. Hace unos meses alguien me dice, Daniel, pero tú ¿por qué traes estas noticias malas en la prédica? No, es que ahora van a ver la buena noticia. Ese es el contraste, eso es lo que dice la gente, eso es lo que dicen los expertos. Ahora van a ver la buena noticia. Así que quédate ahora ahora. Presta la atención al final ahora. Ok, y fíjense algo, es que pareciera obviamente que se avecina una crisis económica. Y en la vida nosotros pues todos experimentamos crisis familiares, crisis de salud, crisis económicas, crisis laborales. Y ahora bien, hay algunas crisis de esas que Dios permite para que nuestra fe sea probada, para que nuestra fe sea fortalecida. A eso la Biblia le llama prueba, ¿ok? Y el apóstol Santiago, en el capítulo 1, dice, cuando ustedes experimenten pruebas, siéntanse ¿cómo? Alegres, dichosos de atravesar pruebas. Porque esas pruebas fortalecen su fe y generan en ustedes constancia. Y esa constancia lleva a feliz término la obra que Dios está preparando para ustedes, que ha preparado para ustedes. ¿Para qué? Para que ustedes sean perfectos y no les falte nada. Eso dice el apóstol Santiago. Eso se llama prueba. Ahora, hay otro tipo de crisis que atravesamos, pero que son crisis muchas veces por nuestras malas decisiones. Crisis porque no escuchamos la voz de Dios a tiempo. Crisis porque quizás hacemos o disimulamos que estamos haciendo la voluntad, pero no la estamos haciendo.
¿No les ha pasado eso? ¿O nada más me ha pasado a mí? Que pareciera que sí, yo digo que sí, pero realmente no. Y esas crisis las atravesamos y muchas veces causan o ocasionan en nosotros algunos estragos, digámoslo de esa manera. Ahora, déjenme contarles una historia acerca de crisis. Una historia de una crisis que relata la Biblia. Y está en el libro de Josué. Josué, el libro empieza, Josué tomando el liderazgo del pueblo de Israel. Y Dios, ¿se acuerdan que le dice? No temas, esfuérzate, sé valiente. ¿Se acuerdan de eso? Y se acuerdan que le dice de día y de noche medita en el libro de Moisés, en la ley, medita en eso de día y de noche. Y acto seguido lo que sucede es que empiezan a experimentar ellos dicen vamos a seguirte, vamos a obedecer a Dios, y empiezan a experimentar milagros de parte de Dios. Y el primer milagro que experimentan es que Dios les dice: vayan a la orilla del río Jordán y tomen los sacerdotes el arca del pacto, llévenla, y apenas toque el pie de los sacerdotes, el río Jordán se va a abrir y ustedes van a pasar en seco. Eso sucedió y lo estaban experimentando. Y pasó todo el pueblo, atravesó el río Jordán, similar a lo que sucedió en el Mar Muerto con Moisés. Esto estaba sucediendo ahora con ellos en el río Jordán. Y pasa todo el pueblo y hay gran alegría. Inclusive colocan unas rocas y hacen un monumento ahí para recordar el milagro que Dios había hecho allí. Y siguen avanzando en su recorrido y Dios los sigue guiando. Y Dios les dice: ahora les voy a entregar la tierra de Jericó. Y llegan y Dios les dice, les da instrucciones precisas de cómo hacerlo. Ustedes se lo saben, ¿verdad? Y les dicen: vayan con el arca del pacto y vayan con las trompetas y vaya el ejército y denle vueltas a toda la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó, ustedes saben, eran unas murallas enormes, ¿verdad? Y ellos se sentían orgullosos de esas murallas y le dieron vueltas alrededor por 6 días, una vuelta. Ustedes saben, el 7º día le dan 7 vueltas, suenan las trompetas y dice que Dios les dio instrucciones de que cuando suene el toque de guerra de las trompetas, ustedes todos van a gritar porque yo les voy a dar la tierra. Y todos gritaron. ¿Cómo gritaron? Más o menos. Sí, por ahí, sí, con ese grito te ibas a colar por una esquinita de los muros. Sí, está bien. Los demás se quedaron afuera, nadie más gritó. Está bien. Y gritaron y dice que los muros se derrumbaron. Y otro milagro de parte del Señor. Y la siguiente parada era el pueblo de Ai. Ai era una ciudad pequeña, no era amurallada como Jericó, eran pocos habitantes. Y ahí es donde vamos a empezar nuestra lectura de hoy. Dice el capítulo 7, versículo 2, dice así: Josué envió a unos hombres de Jericó a Ai. Ellos acababan de conquistar Jericó y los envía a Ai, ¿verdad? Dice: lugar cercano a Bet-Aben, frente a Betel. Y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué. Dice: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esta población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Es decir, estos son unos congos. Esto va a ser como una pelea de tigre con burro amarrado. Esto nos los comemos, viste, de 2 vueltas. Y estos vinieron así. ¿Y qué hicieron? Sigue diciendo el versículo 4. Por esa razón, dice, solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Y fíjense lo que sucedió.
pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos como resultado. Dice, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ahora bien, ¿qué estaba sucediendo aquí? ¿Qué sucedía con ellos allí? ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? ¿Que Dios? ¿Que Dios les había fallado probablemente? ¿Qué más estaba pasando por su cabeza en ese momento? ¿Perdón? No consultaron con el Señor. Vamos para allá. No calcularon bien. 2,000 o 3,000 hombres parece que no eran suficientes. No fueron suficientes. 2,000 o 3,000 hombres, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de eso también. ¿Qué más estaba pasando por su mente? Creyeron que era por su fuerza. Ok. Muy bien, fíjense algo ahora. Oye, algo pasa aquí con esto. Ya. Ahora, fíjense algo. De aquí podemos sacar algunas lecciones que nosotros podemos aplicar a nuestra vida diaria. De aquí, ellos cometieron 2 errores en este punto. Ellos venían de 2 milagros impresionantes, ¿verdad? Venían de ver la poderosa mano de Dios y se sintieron en el mismo envión. Vamos a llevarnos a estos pequeñitos que están aquí adelante. Y se llevaron una gran sorpresa. ¡Bum! Crisis. Después de tener un crecimiento económico bueno, después de tener un avance extraordinario, después de tener, traspolándolo a nuestra época, después de tener unos ingresos bárbaros, tener muchas ventas, viene la crisis, viene la caída, viene la recesión, vienen las pérdidas, vienen las bajas. Y eso nos enseña algo. Fíjense lo que Josué sigue diciendo. Ahora, ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Rasgarse las vestiduras era una señal de luto, de duelo, de dolor en esa época. Dice, lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. ¿Consternados por qué? ¿Sorprendidos por qué? Porque habían tenido 2 victorias, habían tenido 2 milagros, y ahora ¿qué pasó aquí? Esto no me lo esperaba. Esta crisis me cayó de repente. Esta crisis me vino y nadie me avisó que era así. Y sigue diciendo, consternado, Josué le reclamó a Dios. Miren esto. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en las manos de los amorreos para que los destruyeran? Mejor no hubiéramos quedado al otro lado del río. Para eso no hubiéramos quedado allá al otro lado del río Jordán. ¿Para qué nos hiciste 2 milagros y vamos a llegar acá para que estos Congo nos derroten? Después de 2 victorias, después de 2 milagros, ¿tú nos vas a traer hasta aquí para tener esta derrota? ¿Tú nos vas a traer hasta aquí para que nosotros nos enfrentemos a esta vergüenza? Después que tú me ayudaste, Señor, a emprender este negocio, después que tú me ayudaste en mis ventas, después que tú me ayudaste en todo, ahora tengo este fracaso, ahora tengo esta pérdida, ahora pareciera que voy a la quiebra, ahora pareciera que las cosas están difíciles, pero si yo he visto milagros, algo no está bien aquí, Señor.
Algo está pasando aquí que yo no estoy entendiendo. Eso es lo que está diciendo Josué. Y sigue diciendo, versículo 8, dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Eso es lo que voy a decir. Los cananeos se enterarán, los cananeos son las otras tribus, todo lo que les restaba por conquistar para llegar a la tierra prometida. Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Está reclamando al Señor y rompiéndose las vestiduras. No era una conversación así que, ay Señor, ¿qué vamos a hacer? No. No era estaba reclamándole y fuerte. Mire qué signos de exclamación pone el autor aquí en este texto. Y ellos no estaban entendiendo lo que estaba sucediendo. Ahora bien, esto nos enseña algo importante. Y después de leer hasta aquí, nos arroja una pregunta. Si ya estoy en medio de una situación como esta, si ya estoy en medio de una crisis, ¿cómo salgo de la crisis? ¿Cómo salgo de esto? ¿Cómo salgo de lo que aparentemente me sorprendió? ¿Cómo salgo de esta situación de crisis que me agarró repentinamente de sorpresa? Que no lo esperaba porque yo iba bien, iba caminando, milagro en milagro, vamos. Y me sorprendió. Y caí en una crisis. ¿Cómo salgo de esa crisis? Fíjense, vamos a seguir leyendo este pasaje. Les dije que de aquí sacamos bastante enseñanza para nuestros días. Y vamos a seguir leyendo el versículo 10. Ahora fíjense lo que le contestó el Señor a las reclamaciones de Josué. Dice el versículo 10, y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Levántate, ¿qué haces quejándote? ¿Qué haces lloriqueando? ¿Por qué te estás quejando? Yo te mandé a eso. Yo te dije eso. ¿Qué haces ahí? Le está diciendo el Señor. ¿Por qué te estás lamentando? ¿Quién te mandó a rasgar vestiduras? Y dice el versículo 11, los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Fíjense que no solo se agarraron al botín que debían destruir, las instrucciones precisas de lo que Dios le había dado en Jericó, en la victoria anterior, y es que Dios les había dicho, destruyan todo, denle la vuelta, suenen las trompetas, griten, se van a caer los muros, pero destruyan todo. No se queden con nada. Y dice aquí que se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. No solo desobedecieron, sino que lo ocultaron. ¿Se acuerdan que le decían antes que a veces pareciera que estamos haciendo, pero no estamos haciendo la voluntad de Dios? Esto es más o menos algo parecido. Y sigue diciendo allí, versículo 12, por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción y sino que, fíjense lo que dice ahí, sino que destruyen ese botín que está ¿dónde? Si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Sigue diciendo, versículo 13, levántate, de nuevo le está diciendo, levántate de allí, purifica al pueblo, dice, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro, la destrucción está en medio de ti, Israel,
No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Y se acuerdan que les dije que ellos habían cometido 2 errores, ¿cierto, no? El primer error que habían cometido era desobedecer y ocultar lo que Dios le había mandado a destruir. Y el segundo error, alguien lo dijo por aquí en antes, el segundo error fue que no consultaron a Dios antes de ir a Ai. No escucharon la voz de Dios. Si se dan cuenta, los 2 milagros anteriores, Dios le había dado las instrucciones precisas de cómo caminar, de cómo llevar el arca, de cómo sonar la trompeta, de cómo gritar, de cuántas vueltas dar. Y en esta, ni le preguntaron a Dios. Y esos 2 errores nos enseñan a nosotros bastante. Porque estos errores no podemos cometerlos nosotros, no podemos darnos el lujo de cometerlos nosotros en nuestros días. Y esta primera parte del texto nos enseña un primer principio que debemos aplicar. ¿Cómo salgo de la crisis? Destruyendo lo que me está contaminando. Muchas veces nosotros tenemos cosas dentro de nosotros, actitudes, costumbres, pensamientos y demás, que nos están contaminando y que están estancando lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quizás sean negocios que estoy haciendo que parecieran buenos, pero que al final, al fondo, están como algo turbios. Quizás sean relaciones que no debo tener, con personas que no debo tener. Creo que no tengo que explicar mucho eso. Quizás sean prácticas, o quizás cosas que vea, o cosas que escuche, o quizás cosas que hable, que me están contaminando. Y que están impidiendo que la obra de Dios se haga. Que están impidiendo que lo que Dios, el plan que ya Dios había trazado de conquista en conquista, se detenga, haga un alto. Quizás esto significa posiblemente prácticas de juega vivo. Juega vivo decimos los panameños, los que no son acá, ¿cómo podríamos decir? Juega vivo, ¿cómo? Chanchullo. Eso en Colombia. Venezuela, ¿cómo se diría? Chanchullo, torcido también. Aquí en Panamá le decimos juega vivo. Quizás son cosas que parecen tonterías, que parecen pequeñeces, que estamos acostumbrados, pero que nos están contaminando y que nos están estancando y que están evitando que vaya a la siguiente conquista, que vaya al cumplimiento del plan de Dios. Fíjense, el versículo 12 dice: por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Mientras mantengamos allí eso, no avanzamos. Mientras mantengamos allí, la bendición de Dios no puede venir. Mientras mantengamos esas prácticas, esas conductas, esas costumbres quizás, o esas a veces pequeñeces, la bendición de Dios no está en medio de eso. Fíjense, les cuento una anécdota. Una vez escuché testimonio de un pastor que antes de ser cristiano era músico, era extranjero, me parece que era de Puerto Rico. Y él, ustedes saben que el mundo de la música a veces es un poco difícil, un poco fuerte, ¿no? Y él le gustaba mucho el alcohol y tomaba mucho, y empezó a caer mucho más en el alcohol. Y le dieron un consejo y le dijeron: mira, para que tú no te embriagues rápido, lo que tienes que hacer es consumir un poquito de cocaína. Lo terminaron de empujar.
Entonces cayó en la droga. Uy, y eso fue un desastre. Él mismo contaba, el pastor. Fue un desastre, perdió su familia, estaba por allí. Y fue un desastre que él contaba. Gracias a Dios, Dios lo restauró. Dios lo sacó de allí. Logró rehabilitarse. Hoy en día es pastor. Y predica acerca de su experiencia en eso. Cuenta su testimonio. Pero aun cuando Dios lo libró de eso, aun cuando él sabe que la mano de Dios lo sacó de allí, él toma las precauciones. Aun cuando la mano de Dios lo sacó de allí, él dice, yo no me acerco ni a 2 kilómetros de un bar. En el supermercado ni siquiera paso por el pasillo donde está el licor. Y fue una decisión que él tomó, dejar lo que lo contamina, dejar lo que él sabía que para él representaba un riesgo de volver a caer. Y fíjense, muchas veces nosotros estamos jugando en la línea, ahí en el borde, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios tiene un plan. Así como le dijo a Israel, vas a cruzar el río Jordán, vas a conquistar Jericó, vas a conquistar Ai. Así mismo Dios tiene un plan de conquistas para cada uno de nosotros. ¿Lo creen? Entonces necesitamos sacudirnos lo que nos estorba, sacudirnos lo que nos está contaminando. Y quizás algunos estén pensando, a veces yo creo que Dios me abandonó a mí. Yo a veces no creo que Dios me esté ayudando a salir. Quizás a veces Dios no veo que me está ayudando. Déjame decirte algo. Si Dios ayudó a ese pastor, te puede ayudar a ti. Si Dios me ayudó a mí y me ayuda a mí, no crean que yo soy mejor que nadie. También te puede ayudar a ti. Si Dios ayudó a muchos de los que estamos aquí, te puede ayudar a ti también a salir de eso. Solo es una determinación, una decisión de dejar lo que me está contaminando. Y mientras no lo destruyamos, lo que dice la palabra, el plan de Dios no continúa en nosotros. Ahora, sigamos leyendo. Porque ser cristianos, miren, ser cristiano no es solo decirlo. Ser cristiano no es solo escuchar música, no es solo sentarse en una banca los domingos. Ser cristiano es tratar de agradar a Dios, saber que nos vamos a tambalear, saber que vamos a caer, pero saber que la gracia de Dios está disponible para mí, saber que si yo acudo donde Él me va a levantar y me va a restaurar. Eso es ser cristiano. Eso es el cristianismo, saber que hay un Dios todopoderoso que está allí, que me ama y que está con los brazos abiertos esperando para recibirme. Pero necesita una decisión nuestra de dejar lo que nos está contaminando. Ahora bien, los versículos que siguen del capítulo 7 de la historia que estamos leyendo relatan cómo sucedió esta limpieza y fue algo trágica. Porque al día siguiente los reúne Josué a todo el pueblo y poco a poco el Señor fue revelando quiénes eran los culpables del tema y salió que era Acán y los agarraron y lo apedrearon y destruyeron lo que estaba contaminando. Pim, pao. Nada de que bueno, vamos a dejarlo para mañana. Yo creo que el lunes con calma yo veo eso. No, es de una vez. Destruir lo que te está contaminando. Y eso fue lo que hicieron ellos. Lo hicieron de una vez. Dios les dijo esto, y ustedes destruyanlo. Y lo hicieron. Y se volvió a reactivar el plan. Fíjense, vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo y vamos a saltarnos al capítulo 8. Dice, entonces el Señor le dijo a Josué. ¿Quién le dijo? ¿Quién está hablando ahora? Alguien está hablando y alguien está escuchando. ¿Se dieron cuenta cómo cambió la cosa cuando fueron donde hay? Y ahora dice, entonces el Señor le dijo a Josué, no tengas miedo ni te desanimes. Todos
toma, a todos tus hombres de guerra y ataca la ciudad de Ai. Ahora sí te estoy dando la instrucción. Ataca a la ciudad de Ai, porque te he entregado al rey de Ai. Fíjense que dice el Señor, te he entregado. Ya lo hice. Eras tú el que estaba demorando la cosa. Ya yo lo hice. No es que lo voy a hacer. Ya yo te lo entregué. Que el plan ya está hecho. Nosotros a veces lo dilatamos. Nosotros a veces trastabillamos y entorpecemos el plan, pero el plan ya está hecho. Dios no está jugando. Dios sabe lo que quiere para cada uno de nosotros. ¿Qué dice Jeremías 33? Clámame y yo te responderé. Eso, me gusta. Ese versículo lo dijiste antes. Sí, está bien pues. Seguimos. Ahora te voy a preguntar, Francesco, ¿cuál fue el que tú dijiste? Ahora, sí. Pues si no se nos acaba el tiempo. Dice así, porque te he entregado al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Te entregué todo ya. Dice, los destruirás tal como destruiste a Jericó y a su rey, pero esta vez podrán quedarse con el botín y los animales. Preparen una emboscada detrás de la ciudad. Y Dios entonces les dice, ahora sí, porque es que ahora lo mandé yo. Es que el plan ya yo lo tenía. Ahora vayan ustedes, ahora sí escúchenme lo que van a hacer. Ustedes prepárense y vayan. Y preparen una emboscada. Y les da instrucciones precisas, Dios, de cómo hacer la emboscada. Por tiempo no lo vamos a leer, léanlo ustedes en su casa, todo el capítulo 8. Sigan leyéndolo. Pero ¿qué está sucediendo aquí? ¿Y qué nos enseña esto? ¿Cómo salgo de la crisis? Escucha lo que Dios tiene que decirte. Escucha al Señor. Si ya soltaste lo que te está contaminando, si ya lo destruiste, ya saliste de eso, escucha entonces la voz de Dios. Y fíjense, muchas veces Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos habla a través de una canción, Dios nos habla a través de una prédica, Dios nos habla a través de un árbol, Dios nos puede hablar a través del sol, Dios nos puede hablar de muchas maneras. Esposos, Dios nos habla a veces a través de nuestras esposas. Sí. Yo sabía que eso iba a pasar. Yo no sé por qué me lo imaginé. Cuando lo estaba diciendo, me lo imaginé que eso iba a suceder. Esposas. Dios también habla a través de los esposos. ¡Oh! Hijos, la voz de Dios se parece bastante a la voz de los padres. ¿De verdad que sí? Los muchachos calladitos ahora. Dios habla incluso a través de las suegras. Ey, ¿por qué no? No sean así ustedes porque se ríen. Dios habla de muchas maneras. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que no estamos habituados a escuchar a Dios. No estamos habituados, no es nuestra prioridad el primer paso buscar la voz de Dios, buscar la dirección de Dios. No. Y eso es un grave error. Nuestro primer instinto ante una crisis, nuestro primer instinto ante cualquier situación, cuando me levanto, cuando manejo, cuando estoy en cualquier circunstancia, es buscar la dirección de Dios. Ese debe ser nuestro primer instinto. Ese debe ser nuestro primer recurso, no el último, cuando ya se me agotaron todos. Debe ser buscar la dirección de Dios. Fíjense, y es que en medio de las crisis muchas veces buscamos la dirección de expertos. No les relaté al principio que yo estaba buscando en el 2023 qué decían los expertos. ¿Se acuerdan que les dije? Empezamos así.
A ver qué decían los expertos sobre los pronósticos económicos del 2023. Y fíjense algo, cuando lo estaba haciendo, cuando estaba buscando, cuando estaba viendo videos, leyendo y buscando, Dios habló a mi corazón fuerte. Porque yo estaba buscando lo que decían los expertos en economía. Y Dios clarito hablaba y me decía, ¿y qué digo yo para el 2023? Y ya sabes cuál es mi pronóstico para el 2023. Ya sabes qué es lo que yo he dicho que va a pasar para el 2023. Y es que tenemos un Dios que está por encima de cualquier crisis. Tenemos un Dios que está por encima de cualquier experto. Tenemos un Dios que está por encima de cualquier situación. Un Dios que cuando Él dice se hace, no importa qué experto diga y qué macroeconomía y qué microeconomía y qué crisis o guerra en Ucrania o lo que sea. Tenemos un Dios que su voz es la última palabra. Y cuando Él dice, se hace. Al inicio Él dijo, crece la hierba y todavía crece. No importa qué suceda. Ese es nuestro Dios. Y lo que Dios nos está tratando de decir hoy es, escucha primero mi voz. Escucha primero qué es lo que yo tengo que decirte a ti. Antes de cualquier cosa, primero preocúpate por qué yo digo. Quizás algunos pensarán, oye Daniel, pero yo tengo que informarme. Yo dependo de lo que diga la economía y de lo que diga las noticias. Yo tengo que tomar decisiones importantes en mis negocios basados en la bolsa o basados en cuántas cosas. Pero el Señor está por encima de eso. Amén. Y si nuestras decisiones están alineadas a lo que Él dice, pueden decir todos los expertos que nos va a ir mal y nos va a ir bien. Amén. Así como el pueblo de Israel, cuando Dios envió las 10 plagas, dice que le dijo, pinten los dinteles. ¿Se acuerdan de eso? Pinten los dinteles, porque aquí se va a arrasar con todo, pero a ustedes no los va a tocar. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy. Es primero soy yo, antes y por encima de cualquier situación. Fíjense algo. Cuando prestamos atención y cuando ponemos a Dios en primer lugar, las cosas cambian. Definitivamente que las cosas cambian. Nuestra perspectiva cambia. Nuestra perspectiva para el 2023 tiene que ser mejor cuando ponemos las cosas en manos de Dios. Ahora, Israel tuvo la victoria luego de que hizo dos cosas, ¿se acuerdan? Destruyó lo que estaba contaminado y escuchó la voz de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo hoy el Señor. Eso es lo que hoy nos está diciendo Dios. ¿Cómo salgo de una crisis? Dejando lo que me contamina y escuchando la voz de Dios. Pero ¿saben qué se necesita para eso? ¿Saben qué se necesita? Determinación. ¿Saben qué se necesita? Nuestra decisión de hacer un cambio en nuestras vidas. Nuestra determinación de alejarme de lo que me está contaminando, de lo que me está atando, de lo que no me está dejando avanzar y poner la voz de Dios por encima como prioridad en mi vida. ¿Se atreve hoy, no el lunes, no mañana, no después cuando llego a la casa, se atreve hoy a hacer un cambio? ¿Se atreve hoy a hacer un cambio de pensamiento? ¿Se atreve hoy a escuchar primero la voz de Dios? Si es así, ¿me pueden acompañar y se ponen de pie? ¿Y podemos orar juntos?
y decirle al Señor: Señor, necesito de tu ayuda. Decirle: gracias, Señor, porque tú siempre estarás con los brazos abiertos. Gracias, Señor, porque sé que tú tienes un plan perfecto para mí, Dios. Porque sé que tú, Señor, me llevarás de victoria en victoria. Pero necesitas, Dios, que yo cambie. Necesitas, Señor, que yo destruya lo que me está contaminando. Necesitas, Señor, que yo te ponga a ti como prioridad, Señor. Por eso hoy, Dios, aquí juntos con mis hermanos, Señor, nos comprometemos, Dios, a hacer un cambio de actitud. Nos comprometemos, Dios, a sacar, a alejarnos, a destruir cualquier cosa que nos esté estorbando, que nos esté contaminando. Cualquier cosa que, por muy pequeña que sea, esté impidiendo el avance de tu plan en nosotros. Y hoy hacemos, Señor, un compromiso, Dios, de ponerte a ti como prioridad en nuestra vida. De procurar, Señor, escuchar tu voz. De procurar, Señor, acudir a ti en primera instancia. Porque si sabemos que estamos contigo, no hay nadie que pueda derrotarnos. Creemos en ti, Señor. Creemos en tu palabra, creemos en tus promesas, Señor, y creemos que tú eres un Dios de milagros, que tú eres un Dios poderoso, que tú eres un Dios que si ya obraste, que si ya hiciste milagros, lo harás otra vez. Confiamos en ti, Señor, lo creemos, Padre, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.